Bienvenidos a este tu programa, Día de Victoria. Muy buenos días, queridos. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Día de Victoria. Vamos a pedir la dirección del Señor para iniciar con este programa. Nuestro Padre, en esta hora queremos agradecerle por darnos este momento y oportunidad para conectarnos como una familia que somos en Jesús y juntos poder dirigirnos hacia el trono de su gracia. Pedimos que nos oriente en esta hora, Señor, y pueda hablarnos a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, recuerde, comparta este programa, este video con sus amigos, con miembros de la iglesia. Invite también a los amigos y familiares para que se conecten en las horas de la madrugada. Es la mejor hora para pasarla con el Señor, para conversar con el Señor. El primer trabajo del día, buscar a Dios. Estamos analizando entonces los 9 pasos para comunicarnos con nuestro Dios de una manera más efectiva. Ya hemos analizado 6 pasos. Y hoy vamos al paso número 7. Número 7. Y se llama escuchar la voz de Dios. Hay un texto bíblico que tiene como el fundamento de este paso que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículo 27. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué es orar? Orar es hablar, conversar con Dios. Y en relación a la comunicación, hay algunos factores que es importante que podamos recordar para que haya una conversación o una comunicación. Hay 6 elementos o 6 factores. Número 1, emisor. Receptor. Número 2. Número 3, mensaje. Número 4, canal. Número 5, código. Y número 6, contexto. Esto es lo que se necesita. Estos son los factores que interfieren en una comunicación. Emisor es quien envía el mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje. El mensaje en sí es la información que se transmite. El canal es el medio, es decir, a través de la voz, a través de la escritura. El código es el lenguaje, puede ser en español, puede estar a través de las señas. Y el contexto es lo que hay alrededor del mensaje. Si uno de estos elementos no está en la comunicación, pues realmente no hay comunicación. ¿Y por qué es importante que analicemos estos aspectos, queridos? Porque así como se necesitan estos factores para que haya una comunicación entre nosotros los seres humanos, de igual manera, si hemos o tenemos presente que orar es conversar con Dios, entonces también debe de hacer presencia estos factores. Porque cuando oramos, no nos estamos dirigiendo hacia una imagen
Simplemente estamos dirigiéndonos hacia un ser, hacia una persona que es divina, pero es una persona, existe, no es una imaginación. Porque hay veces nuestras oraciones no tienen el impacto que deberían tener en nuestras vidas. Posiblemente porque la oración se ha convertido como una tradición, una costumbre simplemente, y no como una conversación con alguien que está ahí presente. Entonces, lo que normalmente hacemos, cerramos nuestros ojos y nos dirigimos hacia Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, mira, gracias, te necesito, tengo estas situaciones, ayúdame, Y al final entonces, lo que normalmente, en el nombre de Jesús, amén. Y pare de contar. Y nos levantamos y vamos a nuestras actividades. Entonces, ¿qué ocurre allí? Simplemente hay un emisor y un mensaje. Pero no hay un receptor. El receptor recibe la información y da respuesta. Pero si ustedes analizan en la mayoría de nuestras oraciones, solamente predomina es el emisor y el mensaje. Entonces, para que la oración sea más efectiva, debe predominar también este elemento en la oración. Escuchar la voz de Dios, es decir, el receptor también va a transmitir un mensaje. Por lo tanto, una vez que nosotros hayamos expresado nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras peticiones, debe haber un momento en el cual ya no vamos a hablar. Ahora vamos a escuchar la voz de Dios. Después de haber hablado, es importante que nos quedemos unos segundos o unos minutos en silencio para no seguir hablando, sino más bien escuchar a Dios. Eso es como si fuera algo raro. Escuchar la voz de Dios. Bueno, queridos, pero se supone que es una conversación con Dios. Y si es una conversación con Dios, entonces debemos de dejar el espacio para que el receptor también pueda hablar. Al principio no va a ser tan fácil porque no estamos acostumbrados a guardar silencio, pareciera que somos locos. Pero debemos de iniciar ese proceso. Nuestra mente debe de condicionarse, debe prepararse para que podamos entonces aprender a escuchar la voz de Dios. Hay un pensamiento que se encuentra en una matutina cada día con Dios y dice: mantengan sensible la conciencia para que puedan escuchar el más débil susurro de la voz de aquel que habló como nadie lo hizo antes. Nuestra conciencia debe sensibilizarse a tal punto que pueda percibir la voz de Dios. Y en nuestras peticiones es importante que aprendamos a esperar para escuchar la voz del Señor. El alma que ama a Dios se complace en obtener fuerzas de Él mediante una constante comunión con Él, es decir, conversación con Dios. Ahora, cuando la conversación con Dios, emisor, receptor, mensaje, se convierte en el hábito del alma, se rompe el poder del diablo.
porque Satanás no puede morar cerca del alma que está junto a Dios. Cuando nosotros desarrollamos esa experiencia con Dios, a tal punto que aprendemos a escuchar la voz de Dios, eso hace entonces que haya una mayor conexión con una fuerza superior, una fuerza sobrenatural. Y así entonces la fuerza del enemigo va a desaparecer. Y nosotros vamos a estar más en sintonía con el Dios Todopoderoso. Así que, queridos, es muy importante que aprendamos a conversar con Dios. Es un misterio, como también es un privilegio. ¿Cómo es posible que nosotros, los seres humanos débiles e imperfectos, podamos hablar o conversar con alguien extremadamente santo, perfecto y poderoso? Sin embargo, eso es lo que hemos estado analizando durante todo este tiempo. Orar es hablar con Dios, conversar con Dios. Así que, queridos, después de, en el nombre de Jesús, como normalmente lo hacemos, deberíamos de guardar silencio, estar quietos, esperar en Dios. Hay veces, yo me imagino, después de nosotros haberle hablado a Dios, de haberle presentado al Señor nuestras peticiones, Dios ya está dispuesto a concedernos la respuesta o a hablarnos, pero como hay veces no estamos acostumbrados a eso, entonces de una vez, en el nombre de Jesús, amén, y nos levantamos. Y por eso es que muchas veces andamos sin saber qué hacer, porque en el momento de la respuesta del Señor, nosotros nos levantamos y nos vamos. Simplemente hablamos, bla, 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 bla. Somos, ¿cierto?, solamente emisores y para de contar. Por eso es que muchas veces no hay respuesta, no sabemos qué hacer. Es muy importante este paso, queridos. Y lo digo por experiencia. Dios habla, Dios sigue hablando, pero debemos dejarle ese espacio a Él para que nos pueda hablar, como solamente Él sabe hacerlo. Él tiene muchas maneras de hablarnos. A veces estamos cargados, tenemos proyectos y de repente, un momento a otro, cuando guardamos silencio, llegan ideas, llegan pensamientos que no estaban en nuestra mente, que no estaban en nuestro cerebro. Y han sido exactamente esas ideas que hemos estado, o esos pensamientos que hemos estado necesitando. Ahí está la voz del Señor. Y como lo acabamos de leer, debemos de preparar nuestra conciencia para percibir ese susurro, esa voz del Señor. Hay veces el problema no es el dinero, sino la voluntad de Dios, la voz de Dios hablándonos. Recuerdo cuando estudiaba en la universidad, cuando terminábamos el semestre, era la hora de salir durante esos 3 meses a trabajar para conseguir el dinero, para sostener la familia, porque fui a estudiar casado y debía de sostener la familia, debía de pagar la universidad. Y antes de salir a algún lugar a trabajar, acostumbraba a conversar con Dios y decirle: Señor, háblame, muéstrame, dime cuál es el lugar donde debo trabajar. Y quiero decirles sin orgullo humano, quiero decirle: el Señor me hablaba y me decía dónde
debía de trabajar. Y recuerdo algunas experiencias. Me le acercaba a veces al director de publicaciones, porque me dedicaba al colportaje, y le decía, voy a trabajar en X ciudad, y me decían, ¿cómo es posible que usted va a trabajar en ese lugar? Si allá no se ve mucho recurso, es una ciudad muy, muy pobre. Pero yo estaba seguro que Dios me había hablado, y ese era el lugar para trabajar. Y aunque humanamente las personas decían, no, Dios me decía, sí, ese es el lugar. Y quiero decirles que cuando decidí ir a ese lugar a trabajar, veía la mano poderosa del Señor y me daba mucho más de lo que yo le pedía. Y saben, yo no tuve problemas en mis estudios, en asuntos económicos. Recuerdo un miércoles, mientras estaba en la iglesia escuchando un mensaje, sentí la impresión del Señor hablándome. Y me decía, tienes que ir a trabajar a X lugar. En esa ocasión me decía, tienes que ir a Estados Unidos. Y yo no tenía visa, nunca había ido a ese lugar. Solo lo veía a Estados Unidos por películas. Y fui a donde mi esposa y le dije, mira, el Señor me ha hablado, me ha dicho que yo voy a estar allá en Estados Unidos. Me ha hablado, eso como que se escucha raro, pero esa es mi experiencia. Y les cuento, queridos, que ese mismo año, sin tener dinero, sin tener visa, pude viajar a los Estados Unidos a colportar. Y durante esos 3 meses el Señor me dio tremendas bendiciones para mis estudios, para mi familia. Entonces, por mi experiencia quiero decirles que el Señor sigue hablando. Solo Él sabe cómo hacerlo. Y cuando el Señor nos habla, entonces nosotros vamos a estar seguros y vamos a avanzar sin temor, confiando en su dirección. Recuerde, queridos, dentro de los 9 pasos de la oración está el número 7, que es escuchar la voz de Dios. Tratemos de no nos levantarnos inmediatamente de terminar de hablar. Tratemos de guardar silencio, aunque al principio nos sintamos un poco raros, un poco extraños. Pero dejemos que vaya pasando el tiempo y nos vamos acostumbrando hasta llegar a entender mejor la voz del Señor. Y va a ser una tremenda bendición para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia, para la sociedad. Porque vamos a estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Vamos a ir hacia esa dirección. Dios nos estará guiando y vamos a estar más confiados. Eso ha sido todo por hoy, queridos. Paso número 7. Escuchar la voz de Dios. Guarda silencio. Guarda silencio. Y escucha mi voz, dice el Señor. Porque en una conversación hay emisor, receptor y mensaje. Conversación. Yo hablo y luego yo escucho. Eso es una conversación. Dios, seguimos clamando. Seguimos clamando por las necesidades de tus hijos. Escúchanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor Dios. Oramos por la hija de nuestra hermana Rocío, Diana. Tú sabes qué necesita. Obre en ella de acuerdo a sus necesidades. Oramos también, Señor, por nuestra hermana Eufemia, para asuntos de salud,
por hermano Armando, por Rafael, por la vida espiritual de Ronald, por la salud de Oscar, de mi madre Flor, por el hermano Uldarico, por la hermana Leila, para que siga obrando en sus cuerpos, siga sosteniendo sus vidas y puedan, Señor, ser restaurados bajo su mano poderosa. También desde ya estamos orando por la campaña que se va a desarrollar en la Asociación Surcolombiana en el mes de septiembre, para que muchas personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio y puedan tener una experiencia maravillosa con nuestro Señor Jesucristo. Oramos por nuestros amigos y hermanos que se encuentran en diferentes lugares del mundo, los diferentes continentes, para que atienda, Señor, sus necesidades, para que les anime, para que la fe no decaiga en medio de las batallas, de las dificultades, puedan fortalecerse en el Señor. Seguimos orando por la salud de el hermano Johnny también en Nueva York, por Teddy en su restauración espiritual, también por la salud de Marianita, que la siga sosteniendo, por la compra del templo en la iglesia de Garfield, para que siga brindando los recursos necesarios, por las diferentes familias que se encuentran allí en esta iglesia hermosa. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Que hoy, bajo su dirección, podamos tener un día de victoria. Y de acuerdo a lo que hemos analizado en esta hora, Señor, escuchando la voz del Señor, queremos dejar unos segunditos para guardar silencio y escuchar su voz. Oh Señor, quedamos en tus santas manos. Diríjanos durante este día. Gracias, Señor, por acompañarnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en nuestro próximo programa, Día de Victoria. Un feliz día.